De otro lado, a mi derecha, Pablo Pérez, que es licenciado en Filosofía por la Universidad de Granada y doctor por la Universidad de La Laguna, con una tesis sobre performatividad, género e identidad en la obra de Judith Butler, parte de la cual tesis se publicó en la editorial Legales con el título Del texto al sexo, Judith Butler y la performatividad. Ha colaborado en obras colectivas, tales como Teoría queer, Políticas boyeras, maricas, trans, mestizas, editada por Paco Vidarte y otros, así como más recientemente Judith Butler en disputa, lecturas sobre la performatividad, editada en este caso por Patricia Soler Beltrán y la personalidad ausente en esta mañana, y por Leticia Sapsay. Ha sido también becario postdoctoral en la Universidad Carlos III de Madrid, donde ha impartido las asignaturas Sexo, Género e Identidad, Introducción a la Teoría Queer. Vamos a ver, la idea un poco general era hacer una suerte de genealogía queer de los movimientos activistas contemporáneos, sobre todo del movimiento antiglobalización y por supuesto del 15N. Entonces me voy a remontar a antes de los activismos queer, voy a empezar hablando de Rosa Parks, la ciudadana negra que conoceremos todas por haberse sentado en la zona de blancos del autobús y haberse negado a levantarse cuando se lo pidió el chofer. Esto fue el 1 de diciembre del 55. Como digo, a Rosa Parks, bueno, se sentó en una zona que era de indeterminación racial en el autobús, no se sentó directamente en la zona de blancos, se sentó en unas filas que a veces eran para blancos, a veces eran para negros. En el momento en que se llenaba la zona de blancos, pues a veces la gente que estaba sentada en esa fila de indeterminación racial, pues se decía, oye, despeja la fila, que ahora van a venir los blancos a sentarse en tu sitio. Rosa Parks comenta que en ese momento en que dice ella en su memoria, cuando ese conductor blanco se volvió hacia nosotros y agitó su mano para ordenarnos que nos levantáramos de nuestros asientos, sentí una determinación que cubría mi cuerpo como un edredón en una noche de invierno. El caso es que decidió quedarse sentada donde estaba, no como los otros 3 pasajeros que había en ese momento en la fila, se fueron para atrás siguiendo la costumbre, siguiendo la ley de los autobuses de Montgomery que estaba vigente desde 1900 ya. Y bueno, y como digo, el chofer amenazó con llamar a la policía y dijo, bueno, pues llamó a la policía, vino la policía, la detuvieron, pasó una vez arrestada, y esa fue la anécdota y el gesto de Rosa Parks en ese momento. La trascendencia que tuvo vino, por supuesto, dada porque a partir de esa misma noche que detuvieron a Rosa Parks se convocó un boicot para todos los autobuses de Montgomery, que se prolongó luego durante más de un año, o sea, un año que estuvo la gente yendo caminando a trabajar, organizando, pues qué sé yo, taxis conducidos por gente que apoyaba el boicot y que se cobraban el precio del autobús. Para la compañía fue una debacle económica porque había perdido el 80% de sus pasajeros, pero resistió la compañía hasta que un tribunal federal le dio la razón al Movimiento por los Derechos Civiles y revocó la ley segregacionista en el transporte público de Alabama. Esta es un poco la historia que todos conocemos en general de Rosa Parks, es la más extendida, la que en las historias así un poco más anecdóticas del acontecimiento se suele contar, sobre la figura histórica de Rosa Parks, que, por cierto, a partir de ese momento se convirtió en una figura mítica para los derechos civiles, se llamaba la Dama de los Derechos Civiles, y colaboró pues, con activistas como Martin Luther King, etc. Y así hizo pues, mundialmente reconocida y reconocible por ese hecho. Sin embargo, aunque es perfectamente conocido también, no está tan extendido el hecho de que Rosa Parks no era una ciudadana cualquiera, una costurera, que ese día, por un arranque de dignidad, hubiera decidido hacer eso. En parte sí, pero en parte también hay que tener muy en cuenta que era una mujer que llevaba ya 10 años de activismo en el movimiento por los derechos civiles, que ese mismo verano había ido a un curso de activistas en la Highlander Folk School, que unos pocos días antes había ido al duelo público por el asesinato racista brutal de Emmett Till y de otros 2 activistas del movimiento por los derechos civiles, bueno, otros 2 no, Emmett Till no era activista, otros 2 sí, estaba el ambiente caldeadísimo y por lo tanto a mí lo que me gusta del caso es que hay una cierta confusión de identidades entre la figura histórica de Rosa Parks. De hecho, esta confusión se prolonga luego en la historia, porque se le añaden a la anécdota pues incluso frases que ella no dijo, como que cuando le dijeron, ay, ¿por qué no te cambias del asiento?
¿O por qué no te cambiaste? ¿Por qué no te levantaste? Y supuestamente ella había dicho, pues porque estaba cansada, ¿no? En su papel de una costurera cualquiera. Claro, estaba cansada, pero estaba cansada por una rabia activista acumulada tremenda, ¿no? Que la llevó en ese momento a tomar esa decisión. Es más, ella era la secretaria del Movimiento por el Avance de los Derechos de las Personas de Color, o algo así, la NAPS, en Alabama. Organización que en ese momento necesitaba y estaba buscando un caso de desobediencia dentro del autobús para poder llevar el caso a los tribunales. O sea que todo apuntaba a que realmente era una exigencia activista del momento, hacer lo que hizo Rosa Parks. Y sin embargo tuvo mucha más trascendencia social e incluso alimentó el apoyo del boicot, el que en ese momento fuera leído y difundido el acto como el que hubiera protagonizado, pues ya digo, una ciudadana cualquiera, una costurera cualquiera que venía cansada a su casa de trabajar. Entonces esta confusión, digamos, de identidades para mí me llama la atención, sobre todo porque entiendo que en cierto modo, por cómo transcurrió todo, se puede entender que lo que Rosa Parks hizo fue una especie de performance en el momento de desarrollar su acción. Y para entender esta suerte de performance, insisto en el performance porque digo, es que en ningún momento hizo ninguna proclama política, ninguna reivindicación, no se resistió a la detención, lo hizo todo como si estuviera dentro de ese papel de una ciudadana más. Para pensar esta especie de conflicto de identidades, a mí me gustaría desplazarme un poco históricamente a lo que es los años 80 y a lo que era maricas, transexuales, hacían en torno a la cultura de los balls, de los bailes, que se recogieron en la película más conocida, o sea, la forma más conocida que tenemos de acceder a ellos es la película Paris is Burning. Muchas gracias. Y bueno, y que ya digo, las maricas y transexuales, travestis, maricas, latinas de Nueva York, pues hacían todo un desfile de repertorio de identidades en el que competían precisamente en diferentes categorías muy variadas para ver quién interpretaba mejor cada una de esas categorías, cada una de esas identidades con las que se desfilaban. Eso sí, normalmente con una dosis un poco extrema de sofisticación, glamour, etc. ¿Por qué me llama o por qué me voy tan lejos para pensar a Rosa Parks? Pues, bueno, voy a intentar aclararlo. Lo primero es remitirme a las palabras que utiliza, o la lectura de Judith Butler, de lo que pasaba en estos bailes, en estas competiciones. Y sobre todo porque las categorías de esta competición que más me interesan no son todas, sino aquellas que se asocian a lo que en ese momento se llamaba el realness, que en el contexto de esas competiciones vendría a ser la capacidad para pasar por una mujer o un hombre, iba a decir real, pero en este contexto quiere decir real, quiere decir heterosexual. O sea, parte de esas categorías consistían en hacerse pasar por la contrapartida heterosexual de la persona que desfilaba en ese momento. Sobre el realness, dice Butler, realness no es exactamente una categoría en la que uno compite, es un estándar que se usa para juzgar cualquier performance dada dentro de las categorías establecidas. Y lo que determina el efecto del realness es la habilidad para hacerse creíble, para producir el efecto naturalizado. Aquí me resulta un poco llamativo que Butler hace una lectura un poco rara del realness porque lo extiende a todas las categorías de los balls. En realidad, como decía, una característica de solo parte de ellas, solo las que cumplen esa condición de hacerse pasar por hetero. Pero claro, a lo mejor había una necesidad de intentar poner a un nombre a algo común que sucedía en todo este tipo de categorías de los bailes. Pero a lo mejor mucho más adecuado hubiera sido fijarse en la capacidad a lo mejor del pasar por, del passing, que es un término mucho más flexible en ese sentido, porque no solamente se refiere al pasar por cuando cruzamos fronteras sexuales o genéricas, sino incluso también de clase, de raza, etc. Este passing además está muy vinculado ya directamente a la cultura trans, a la cultura travesti, porque ese pasar por se suele utilizar para denominar a la persona transexual que en el espacio social pues pasa por el género socialmente elegido sin que nadie se dé cuenta de que es trans. Eso es el sentido a lo mejor originario del passing. Y con el passing me quiero ir a la lectura que hace Alexander Bryant, autor que escribe sobre masculinidades negras, porque habla de una modalidad de passing que es la que creo que más se ajusta a lo que quería decir de Rosa Parks.
porque habla de un passing que es el que, además hablando de sí mismo, de su propio passing como hombre negro en diferentes contextos, un passing completamente intrarracial, intraclasista e intragenérico. Él habla de la performance del buen hombre negro frente al buen hermano, contextos sociales en los que más vale comportarse, alejándose lo más posible del estereotipo conflictivo asociado a la identidad negra en determinados contextos racistas, por supuesto, y la identidad de quien se comporta pues, para no decepcionar las expectativas que los, digamos, estereotípicos hermanos negros, dice él, pueden tener sobre uno. Son identidades conflictivas y Bryant habla de un cierto travestismo racial que utiliza para desenvolverse en diferentes contextos. Lo que en un lado recibe el bien intencionado comentario racista para entendernos de eres un buen hombre negro, un ejemplo para tu raza, que lo comenta como algo que ha oído muy a menudo en su trabajo, en su vida cotidiana. Luego en otros contextos pues, recibe la censura muchas veces homofóbica de la hipermasculinidad negra que le dicen pues, una traición para tu raza, te comportas como un blanco, eres profesor, menudo marica, no te gusta el baloncesto, menudo maricón. Y en esa tensión él habla de un cierto travestismo intrarracial. Entonces volviendo a la cuestión de Rosa Parks, pues yo creo que lo suyo como performance efectivamente es un ejercicio de passing, de pasar por. Hay una parte de su identidad que permanece oculta mientras desarrolla toda una performance en torno a otra parte de esa misma identidad. Su passing es por supuesto de tipo intrarracial y se parece un poco al que este autor que acabo de comentar asocia con la idea del buen hombre negro, la buena ciudadana negra en este caso, alejado de los interpretación racista, conflictiva que se pueda tener desde una perspectiva racista, como decía. Y bueno, el passing, el que ella interpreta el papel de esa ordinaria y tranquila costurera que vuelve a casa de trabajar. Pero es que además me gusta asociarlo mucho más concretamente al tipo de realness de los desfiles de Paris y Berlín. ¿Por qué? Porque el realness, por ejemplo, como explicaban los propios performers, implicaba algo así como una especie de vuelta al armario. O sea, se interpretaba normalmente asociando a los oficios más anodinos, a un profesor que va a la escuela, a un estudiante, a un ejecutivo de Wall Street, se desfilaba haciendo este tipo de personajes. Y como se acentuaba lo más posible la pluma hetero de todos estos personajes, de todas estas identidades, pues era como una especie de vuelta al armario momentánea, lúdica, competitiva, que se hacía en estas categorías concretas de París y Berlín. Bueno, de los gols que se reflejan en París y Berlín. Entonces, claro, en cierto modo creo que entiendo que Rosa Parks lo que hizo ese día es meter en el armario buena parte de su identidad como activista, metió en el armario su rabia activista y se comportó muy inteligentemente y muy estratégicamente de la forma precisa que se necesitaba en ese momento para que el bombazo social de lo que iba a pasar fuera lo mayor posible y el seguimiento del boicot fuera todo un éxito como efectivamente fue. De hecho hay que pensar que hubo otras personas anteriores que no se sentaron en la parte que les tocaba, pero que fueron mucho más conflictivas en el momento de su detención y que eran más fáciles de menospreciar desde la mente bien pensante del blanco acomodado, como un alborotador, como alguien a quien por otra parte la NAPS no iba a llevar a los tribunales porque sabía que los prejuicios raciales iban a hacer que no se ganara el caso. Estoy pensando, por ejemplo, en una chica, cuyo nombre tengo por aquí, que uno de los problemas que tenía era que era adolescente y estaba embarazada. Aparte de haberse resistido a su detención, o sea, era adolescente, embarazada, mejor no la llevamos a los tribunales porque vamos a perder. Paradójicamente fue una de las que estaban en el juicio, pero pues ya son cosas de la historia, y por las que se ganó el juicio al final y se tumbó la ley segregacionista, y no por Rosa Parks. Pero bueno, eso ya es anécdotas que se sucedieron después. Desde luego el éxito de Rosa Parks sí fue el de provocar un boicot tremendo, gracias a lo que yo entiendo como un exitoso ejercicio de passing, un cierto ejercicio de realness, en el sentido que acabo de explicar. Y bueno, y por todo esto, pues a mí me venía a la mente, desde antes de empezar a intentar desarrollarlo, porque Rosa Parks era de alguna forma, cuando estaba allí tranquilamente sentada en el autobús, pues una activista en drag.
Esto de la sentada, además, no es una acción teatral cualquiera. Hay que pensar que el hecho de llegar y sentarse pues tiene una carga performática o de performance y teatral muy sencilla, muy puntual, pero que tiene una larga tradición cultural. Incluso he visto algún artículo que habla de cosas como el magical sitting, los efectos mágicos de sentarse, y lo remonta a las tradiciones mitológicas, religiosas, quejándose de que es un aspecto muy poco estudiado de las mismas, pero que a veces tienen efectos sociales, por lo menos según recoge la tradición cultural, enormes, como se reflejan en anécdotas mitológicas, como Teseo sentándose un instante en el Hades y ya no pudiendo salir de allí porque, oye, se había sentado un instante. En este tipo de sentadas mágicas, lo principal que se produce es un vínculo, una reformulación del vínculo entre el huésped y quien lo aloja. En este caso, no está muy diferente, no es muy lejos de lo que hace Rosa Parks. O sea, Rosa Parks está luchando contra un anfitrión inhóspito que nos segrega de su espacio, y el hecho de llegar a su espacio y sentarse es una manera, históricamente lo fue, otras pueden haberlo sido, pero históricamente en este caso la carga cultural está muy clara, lo que hizo fue sentarse en un espacio, el acto teatral del magical sitting, digamos, y forzar una relación que no había y decir que ella estaba allí para quedarse. Por supuesto, las sentadas se sucedieron, eran típicas en el momento de los derechos civiles, lo fueron antes de Rosa Parks, lo fueron después, siempre tenían este componente teatral muy intenso, en sentadas muy anteriores, parece que en el 36, como a ver, se solían programar con un guión preestablecido muy claro. En una muy famosa, de 15 años antes de la de Rosa Parks, 5 estudiantes negros iban a la biblioteca, cogían un libro, pero con este guión así estricto, pedían un libro, no se lo daban porque no podían estar allí, entonces sin decir nada, iban a la estantería, cogían un libro, se sentaban, se ponían a estudiar y esperaban a que la policía viniera y los echara. Todo un guión para desarrollar y llevar a cabo la acción. Lo mismo en las sentadas en cafeterías, que vinieron poquitos años después de Rosa Parks, y fueron también un enorme éxito. Las 4 de Greenboro, por ejemplo, que luego se repitieron por cientos y cientos de estudiantes a todo lo largo y ancho del país. Lo mismo, en la cafetería se quedaban, no se quejaban de que los camareros no los atendieran, por estar en la zona estrictamente reservada para blancos, y se dedicaban pues a pasar el tiempo no coreando consignas, no buscando ningún tipo de enfrentamiento, se pasaban el tiempo estudiando. ¿Por qué? ¿Porque tenían examen? No, porque había que demostrar, no solamente no parecer violento, o sea, no solamente no ser violento, sino parecerlo. También me recuerdan al real estudiantil de Paris-Bercy, porque realmente se está haciendo una performance en la que tú quieres que el mensaje de que tú eres un estudiante tranquilo quede perfectamente claro. Entonces, hay un componente teatral que suele acompañar al tema de la sentada en general. ¿Qué sucede? Bueno, pues que esto, sí, muchos movimientos activistas utilizaban sentadas, por supuesto, me desplazo ya al contexto del activismo queer, porque es donde se produce un boom de la teatralidad, por supuesto, en la acción y en la intervención callejera. Claro, recogen los grupos queer del principio de los 90, en el contexto del surgimiento de la epidemia del SIDA, etc., pues toda una serie de tradiciones activistas, una la principal, el movimiento por los derechos civiles, también el Black Power, una parte del mismo movimiento, en cierto sentido, pero también el movimiento antiimperialista, el movimiento contra la guerra, el movimiento feminista, el de liberación gay. Bueno, aparte de que todos los activistas también han participado en estos movimientos y en todas las protestas sociales que había ido habiendo en la ciudad de Nueva York a lo largo del tiempo, ¿no? Y bueno, toda esta teatralidad que ya se venía utilizando, en las sentadas, en los actos de desobediencia civil, pues digamos que encontró un caldo de cultivo en estos activistas queer a principios de los 90, tremendo, quizá por el gusto previo ya por la propia teatralidad de las culturas queer en sí. Que, bueno, pues podemos poner, por ejemplo, el gusto por el camp, por la parodia, por todo esto, de lo que precisamente el documental de Paris-Bercy es un excelentísimo ejemplo. Digamos que se juntó una cosa con la otra y el efecto fue un bombazo y un cambio radical en la forma de entender las políticas radicales de la calle. Que, bueno, de hecho, mira, voy a leer a Butler, pero lo voy a poner con gracia diciendo, bueno, que me ha dejado Butler olvidado para no hacer nada sobre Butler, pero bueno, voy a intentar establecer algunos puentes y el mayor diálogo posible, por supuesto, con su obra. Dice Butler sobre este contexto:
yo diría que es imposible oponer lo teatral a lo político. Dentro de la política queer contemporánea, la actuación hiperbólica de la muerte en la práctica de die-ins y la exterioridad teatral, mediante la cual el activismo queer rompió con la distinción entre el espacio público y el espacio privado, hicieron proliferar sitios de politización y una conciencia del SIDA en toda la esfera pública. En realidad, podrían contarse muchas historias en las que está en juego la creciente politización de la teatralidad por parte de los queers. Una historia de este tipo podría incluir tradiciones de vestimenta cruzada, bailes de travestis, recorridos callejeros, espectáculos de mujeres varoniles, el deslizamiento entre la marcha de Nueva York y la Parade de San Francisco, los die-ins, las muertes colectivas realizadas por ACT UP, y los kissings, las besadas de Queer Nation. La demostración excesiva de la sexualidad y la iconografía lesbiana, que contrasta efectivamente la desexualización de la lesbiana, interrupciones tácticas de foros públicos por parte de activistas lesbianas y gays, en favor de llamar la atención pública y condenar la insuficiencia de los fondos para los gobiernos de investigación del tratamiento del SIDA. Efectivamente, cada grupo, como menciona aquí Butler, ACT UP y sus muertes colectivas, cada grupo fue desarrollando sus propias tácticas y inventando sus propias formas de teatralidad que se convirtieron un poco en señas de identidad de cada uno. ACT UP con sus muertes colectivas, denunciar la pasividad de las autoridades, instituciones médicas y políticas frente a la extensión de la pandemia del SIDA. Grupos que vinieron después, como Queer Nation y Lesbian Avengers, que siguieron tratando la cuestión del SIDA, pero se enfocaron más hacia la cuestión de la creciente homofobia que la propia pandemia había provocado. Hicieron otro, Queer Nation, por ejemplo, las besadas, las Lesbian Avengers o actuaciones públicas contra fuegos, en denuncia de por ejemplo, un asesinato homofóbico en un piso que había lanzado un cóctel molotov matando a un gay y a una lesbiana en un atentado homofóbico. Pues incorporaban rápidamente con muchos reflejos este tipo de elementos en su performance callejera. Y bueno, me gustaría incidir que a la par que se va produciendo toda esta teatralización de la intervención callejera, se va produciendo una complejización, un cuestionamiento de las identidades tradicionales gays y lesbianas en los movimientos de liberación gay y lesbiana. Sobre todo con ACT UP, porque empezaron sobre todo gays, lesbianas, eso sí, bastante, en su mayoría blancos, de clase media, en general no había tenido ningún problema, hasta que se enfrentaron con el SIDA, se vieron de repente completamente desposeídos de sus privilegios, empezaron a hacer activismo muy radical, como decía, pero ¿qué sucede? Que ACT UP era bastante plural, empiezan a darse cuenta todos estos activistas de que, aunque se hubieran desposeído sus privilegios, seguían teniendo una facilidad de acceso a los servicios médicos que otros grupos no tenían. Por lo cual dentro de ACT UP surgieron un grupo ya de latinos, negros, etcétera, que precisamente lo que hicieron fue darle muchísima mayor publicidad a la diversidad genérica, social, racial de ACT UP, unos debates intensísimos en torno a este tipo de cuestiones, que fueron paralelos, como digo, al tipo de políticas de la calle que se iban desarrollando. Voy a leer, si me permiten, una cita de Deborah Gould sobre el activismo propio de Queer Nation, porque conecta con esas cosas que comentábamos antes del movimiento por los derechos civiles, para intentar seguir un cierto hilo conductor dentro de lo posible. Deborah Gould dice de las Queer Night Outs de Queer Nation, que eran salidas en los espacios de ocio típicamente heterosexuales, por parte de maricas, belleras, etcétera, para hacer besadas, para estar en un ambiente homófobo, generalmente donde se hubiera producido previamente agresiones homófobas, pues montando un espectáculo tremendo y digamos que reivindicando el derecho a estar allí haciendo lo que quiera la gana. Dice Deborah Gould, las Queer Night Outs de Queer Nation enfrentan la más difusa e implícita violencia de la convencionalidad sexual, al remediar las trilladas formas de la vida social heterosexual. Las Queer Night Outs son momentos de desegregación radical con raíces en la era del movimiento por los derechos civiles y de sus sentadas en las cafeterías segregadas. Mientras que en los 60 las sentadas combatían la segregación legal, estas salidas queer combaten la segregación asociada a la costumbre. Vemos que las conexiones son bastante evidentes. Solo que efectivamente siguen cambiando.
cada grupo a su manera, presentadas por besos. Se seguían haciendo performances que de alguna forma subvertían los límites heteronormativos de lo público y lo privado. Y, como dice también esta autora, lo que parecía una limitada actividad subcultural gay se había convertido en algo imprevisible e improvisado que practicaba sus placeres en un teatro, insiste en esta dimensión teatral, cerca de ti. Bueno, pues todo esto en los 90 fue, digamos, ACT UP, The Nation, grupos seminales de toda una escuela de activismo que tuvieron eco en Estados Unidos, en Europa, en muchos otros sitios, en sucesivos grupos queer que adoptaron este tipo de políticas, aquí en España, el SD, la Radical Gay, y bueno, fue una escuela de activismo y tuvo eco, como digo, en muchísimos grupos queers. 5 minutos, más o menos. Pero no voy a centrar en eso, sino en el efecto que todo esto tuvo en algo que aparentemente no tiene relación ninguna con el activismo queer, movimiento antiglobalización, principios de los años 2000. El movimiento se organiza normalmente por bloques, bloque negro, bloque verde, bloque amarillo, el más mediático, el bloque negro. ¿Por qué? Porque iban con máscaras, iban de negro, rompían McDonald's, pues una imagen que tenemos todos del enfrentamiento de Seattle, Praga, etc. Pero no era el único. Además generaba mucho debate interno en torno a la cuestión de la violencia sí, violencia no, qué hacemos, cómo deberíamos estar en la calle. Un efecto de este tipo de debate fue la creación precisamente de un bloque rosa. Y este planteaba la cosa de una forma completamente diferente, hablaban de la frivolidad táctica en las acciones. Es un bloque rosa que sí viene del activismo queer. Activistas de ACT UP estaban luego en el bloque rosa, y el bloque rosa tenía un discurso explícitamente queer, había una diversidad sexogenérica evidente dentro del propio grupo. Y en cierto modo impactan en todo el movimiento antiglobalización, creando, o bueno, también con algunos grupos afines, no vamos a negarlo, pero creando formas de teatralización de la acción mucho más intensas de las que inicialmente había. Y sobre todo cuestionando lo que era típicamente el sujeto hegemónico de este tipo de movimientos, queerificando el género de esas políticas radicales de la calle. Como dice esta activista de ACT UP sobre el bloque rosa está directamente inspirado en los movimientos queer y feministas, y hasta cierto punto por la teoría queer y feminista. Está formado mayoritariamente por gente que se identifica como queer. El Pink Bloc tiene la misma estructura que el Black Bloc, su democracia directa, su descentralización, su apertura a la participación de todas. Las diferencias se hallan en sus tácticas callejeras, sus señas de identidad incluyen el genderfuck, el teatro paródico callejero, el baile y la música. En análisis posteriores del movimiento de la antiglobalización, que no voy a ir no me tengo tiempo para explicar un poquito más detalladamente, se reconoce esta diversidad genérica que se produce en el movimiento de antiglobalización, incluso también aquí en España. Hay un autor, Feisá, que habla del movimiento de antiglobalización, las movilizaciones de Barcelona, de Lisboa, y se fija muy, bueno, hace precisamente contraste con los viejos movimientos sociales, de ese obrero titular casi, ¿no? Finales del 19, principios del 20, lo pone a los nuevos movimientos sociales de los 60, en los que hay políticas identitarias, genéricas, sí, por supuesto, pero están muy compartimentadas, y luego lo pone a lo que él llama nuevos movimientos sociales, en los que la coalición y la complejidad de este sujeto que hace esas políticas es mucho mayor, y la diversidad sexogenérica, por supuesto, también. Cuando habla de Barcelona, cuando habla de Lisboa, pues se fija que hay una evidente diversidad que se refleja en una presencia queer enorme. Del Barcelona habla enseguida de la drag queen que porta el cartel que dice ni capitalismo ni machismo, solo revolución, te pone guapa. Hace una descripción de todos los tipos de sujetos que hay, queer y no queer, por supuesto. Se fija también en Barcelona, en 2002, estamos hablando, activistas gays que cantan contra la Europa del capital placeranal, etcétera, etcétera. Hace un cuadro del movimiento antiglobalización de Barcelona que se parece, recuerda, es inevitable asociarlo directamente a lo que pasa luego en el 15M, o sea, parece una escena sacada directamente de los últimos años de movilizaciones en Madrid y en el resto de ciudades de España donde se ha extendido el movimiento. Claro, normalmente solemos asociar 15M a lo mejor a primaveras árabes, que es una secuencia histórica un poquito más cercana en el tiempo, pero son muchos los autores que han establecido esas conexiones también con un movimiento antiglobalización, lógicamente, porque también fue una escuela activista y también muchos de los que participaron luego en el 15M pues venían previamente de este movimiento.
Entonces, un poco mi tesis general era decir, bueno, esta diversidad sexogenérica, esta potencia que tienen las políticas de coalición, está tremendamente presente también en el 15M, por supuesto, no exenta de tensiones. Desde el principio de la acampada las hubo, desde el principio de la acampada se arrancó el cartel de Feminismo Sol, la revolución será feminista no será, desde el principio se denunciaron actitudes homófobas, el grupo de las maricas bolleras que dio carteles, oye, que dicen que las maricas bolleras también estamos aquí, maricas bolleras somos clase obrera, contra los eslóganes que se decían, con esto de poner el epítome del sexo anal como lo peor que nos puede, bueno, casi como la metáfora perfecta de lo que son las políticas neoliberales, ¿no? Porque se repite. Pues carteles que decían, oye, que nos gusta, que nos den por culo, porque, digamos, un lema que se grita en todas y cada una de las manifestaciones desde entonces, no este, sino el de basta ya de darnos por culo a la población, con toda la carga homófoba que eso tiene, porque se fue el Feminismo Sol de la acampada, denunciando el acoso sexual, denunciando también las actitudes homofóbicas, pero bueno, pese a todo, en el 15M, desde el principio, la diversidad en este sentido ha sido tremenda. Yo creo que se ven cosas como el uso del femenino plural, como seña de identidad del 15M y en tantas otras cosas, en la diversidad de grupos que hay, de grupos feministas, de grupos transmaricabollos. Y también porque a la hora de hacer un paralelismo entre el 15M y el movimiento antiglobalización es que nos fijamos en el bloque negro con sus tácticas de intervención callejera, ¿no? Nos fijamos en el bloque rosa, en su compromiso con la no violencia, en su uso de formas teatrales de intervención en el espacio público, nos fijamos en un referente diferente del movimiento antiglobalización. O sea, entiéndase lo que he pretendido hacer, o sea, el 15 desde el activismo queer, y que no he podido, desde el activismo queer hasta el bloque rosa, la línea es directísima, desde el movimiento antiglobalización hasta el 15M también, pero no de todo el movimiento antiglobalización, sino precisamente de la parte más queer del movimiento antiglobalización. En cierto modo, hay una parte, para mí, del 15M que no podemos entender sin el impacto de lo que fueron en su momento los activismos queer. Y luego, para concluir, que yo no creo que me da tiempo, no lo sé, ya os cierro, simplemente decir lo que no me da tiempo a contar. Muy brevemente, que bueno, lo que quería hacer una conclusión, pues explorando, como todo esto al fin y al cabo son cuestiones teatrales, la performance, etc. Bueno, ¿dónde está la performatividad? Estamos hablando de Butler. Una cosa es la performance, otra la performatividad. Y ahí me iba al artículo de Butler sobre las políticas de la calle, en la primavera árabe, cuerpos en alianza, políticas de la calle, en la que habla precisamente de qué sentido performativo tiene todo este tipo de práctica, qué hace toda esa gente en la calle, de qué se trata. Y bueno, muy interesante como lo plantea, con un artículo muy denso, y no hace uso de las categorías típicas de su análisis de los movimientos queer o de otro tipo de cosas más familiares cuando pensamos en Butler, pero sí hace la reflexión sobre la teatralidad del uso del espacio público hacia los poderes establecidos y de cómo el utilizar ese mismo espacio público para contraponer una teatralidad propia es una forma de lucha de legitimidades, de delegitimizar la teatralidad del poder establecido, precisamente para mostrar que hay una falla ontológica muy importante, que no hay leyes naturales de las que se derivan esos poderes establecidos y que una de las formas más directas de enfrentarse a su legitimidad, de mostrar su falta de legitimidad, es utilizar de alguna forma, pues, digamos, el mismo espacio de aparición para enfrentar unas políticas performativas a otras. Y bueno, en ese sentido es muy similar a lo que hace cuando habla de las drag queen haciendo representaciones hiperbólicas del género, exponen la falta de naturalidad del género, ejercen el derecho a representar el propio género sin pedir permiso previo, igual que todas estas instrucciones que nunca piden permiso previo. La desobediencia civil tiene que acompañar a estas prácticas teatrales para que realmente tengan algún tipo de potencia política o simbólica. Y bueno, y que anima a todo el mundo a debatir, a criticarme, porque tengo un artículo en marcha y bueno, tendré que revisarlo mucho. Siento haber sido así un poco tan caótico, pero tenía un poco de ansiedad porque tenía demasiado por aquí y no sabía si iba a poder llegar a este punto. Y nada, que muchas gracias.